Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 13. Lo que ha de venir. Capítulo 92. Resurrección y destino eterno. 1. El hecho de la resurrección. La Biblia enseña claramente y en muchos lugares la verdad de la resurrección del cuerpo. La resurrección corporal es, ante todo, una revelación bíblica, porque la filosofía griega, que consideraba el cuerpo como un impedimento, enseñaba solamente la inmortalidad del alma. En el Antiguo Testamento. 1. Job 19, 25 al 27. Durante su aflicción, Job anheló la muerte como forma de alivio y deseaba poder saber si había alguna esperanza más allá de la tumba que hiciera tolerable su actual sufrimiento. 14, 13 y 14. Él expresó esa esperanza en 19, 25 al 27. Una esperanza en un Dios viviente que vindicaría su caso aún después de su muerte. Él está seguro de que aún después que su cuerpo estuviera deshecho, vería a Dios en su carne. Versículo 26. Cuando se usa la preposición hebrea min con el verbo ver, indica el lugar estratégico desde el cual la persona ve. Job esperaba estar en un cuerpo en su estado resucitado. 2. Éxodo 3, 6. En su debate con los saduceos, el Señor citó este versículo como prueba del hecho de la resurrección. Mateo 22, 31 y 32. El argumento se basa en el hecho de que cuando Dios se identificó ante Moisés en la zarza ardiente, Él lo hizo por asociarse con Abraham, Isaac y Jacob en una relación viviente que no cesó cuando aquellos patriarcas murieron. 3. Salmo 16, 8 al 11. En estos versículos, David estaba hablando de su propia resurrección futura. Estos versículos fueron citados por Pedro en Hechos 2, 25 al 28 y 31, quien le atribuyó su cumplimiento final en la resurrección de Jesucristo en la primera Pascua florida. 4. Salmos 49, 14. Aquí el salmista afirma que los justos finalmente triunfarán sobre los malvados en esta vida o en la venidera en la mañana. 5. Isaías 26, 19. Aquí el profeta explícitamente enseña la resurrección corporal de los redimidos. 6. Daniel 12, 2. Aquí se enseña tanto la resurrección de los justos como la de los injustos. El Nuevo Testamento reafirma estas dos resurrecciones, Juan 5, 28 y 29, pero revela que no ocurrirán a la vez, Apocalipsis 20, 4 y 5. 7. Zacarías 14, 5. Si los santos se refiere a creyentes, entonces esta profecía asegura su resurrección porque vienen con Cristo en su segunda venida. Algunos, sin embargo, creen que se refiere a los ángeles, aunque posiblemente tanto a los creyentes resucitados como a los ángeles. B. En el Nuevo Testamento. 1. Mateo 16, 21, 17, 23, 20, 19. Cristo predijo su propia resurrección al tercer día después de su muerte. 2. Mateo 22, 31 y 32. Juan 2, 19 al 22, 5, 28 y 29, 11, 25 y 26. Cristo enseñó la verdad de la resurrección. 3. Primera de Corintios 15, 20 al 24 y 35 al 50. Segunda de Corintios 5, 1 al 4, Filipenses 3, 21, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pablo no solo enseñó la resurrección corporal, sino que dio detalles adicionales tocante al cuerpo de la resurrección. 2. El orden de las resurrecciones. Como se ha notado ya, todas las resurrecciones corporales caen en dos categorías: la resurrección de vida o la primera resurrección y la resurrección de condenación o la segunda resurrección. Lucas 14, 13 y 14. Juan 5, 28 y 29,
Estas resurrecciones no ocurrirán al mismo tiempo, así que el tiempo no es la característica que hace la distinción, sino la vida o la muerte eterna. La resurrección de Cristo. La primera en el orden de las resurrecciones fue la resurrección de Cristo. Aunque otros habían sido resucitados de los muertos antes que Cristo, Él fue el primero en salir de la tumba con un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte. Romanos 6:9, Apocalipsis 1:18. Por esto Pablo le llama el primogénito de los muertos, Colosenses 1:18. Su resurrección es la primera de muchas por venir, 1 Corintios 15:23. B. La resurrección de los que son de Cristo en su venida. Esta resurrección incluirá a varios grupos. Los santos muertos de esta era de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4:16, los santos muertos de los tiempos del Antiguo Testamento, Daniel 12:2, y los mártires del período de la tribulación, Apocalipsis 20:4. Estas resurrecciones de los santos de todas las edades constituyen la primera resurrección, Apocalipsis 20:6, la resurrección de vida, Juan 5:29, o la resurrección de los justos, Lucas 14:4. C. La resurrección al final de los muertos no salvos. El último grupo en ser resucitado será el de los muertos no redimidos de todos los tiempos, y estos serán resucitados al final del reinado milenial a fin de que comparezcan ante el gran trono blanco en un juicio que los sentenciará a todos ellos al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-14. 3. Entre la muerte y la resurrección. Hablando estrictamente, la muerte es la separación de lo material de lo inmaterial. Santiago 2:26. En el caso de toda muerte, usualmente se dispone del cuerpo colocándolo en una tumba, pero la parte inmaterial de una persona continúa existiendo por toda la eternidad. La pregunta ante nosotros ahora es: ¿cuál es el estado de lo inmaterial entre la muerte física y la resurrección corporal? Para la persona no redimida en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando tal persona moría, su alma, espíritu o naturaleza inmaterial iba al Seol para esperar la resurrección del cuerpo al final del milenio. Pero del cuerpo también se dice que estaba en el Seol, porque más o menos la mitad de las veces que se usa esta palabra en el Antiguo Testamento se refiere a la tumba. Ver Números 16, 30 y 33. Otras veces se refiere al lugar de los espíritus de los difuntos, tanto de los justos, Génesis 35, 3-7, como de los injustos, Proverbios 9, 18. Este es el lugar de oscuridad donde los muertos no redimidos están confinados hasta que la muerte, que reclama el cuerpo, y el Hades, el equivalente griego del Seol, que reclama el alma, entreguen sus muertos ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:13. B. Para la persona no redimida en los tiempos del Nuevo Testamento, el cuerpo va a la tumba y el espíritu va al Hades para esperar la resurrección del cuerpo al final del milenio. Al igual que las personas no redimidas del Antiguo Testamento, Lucas 16:23, el Hades es lo opuesto del cielo. Mateo 11:23, Lucas 10:15, un lugar ardiente donde hay llanto y crujir de dientes. Mateo 13:40-42, un lugar de tormento eterno. Marcos 9:43-48, y un lugar en las tinieblas de afuera donde no hay ninguna luz. Mateo 22:13. C. Para la persona redimida en los tiempos del Antiguo Testamento. En el caso del santo del Antiguo Testamento, la cuestión debatida es a dónde iba su alma, espíritu o naturaleza inmaterial en la hora de la muerte. ¿Era llevada inmediatamente a la presencia del Señor o iba al compartimiento de los salvados del Seol o Hades, de donde sería llevado al cielo cuando Cristo descenderá al Hades entre su muerte y su resurrección? Hoy expresa esta última opinión de esta manera.
Como resultado de la resurrección y ascensión de Cristo, una reorganización se efectuó en el estado intermedio. Hubo un traslado de todos los justos de la parte superior del Seol o Hades, y sus puertas fueron clausuradas para impedir la entrada de cualquier alma salva de allí en adelante. Desde entonces el paraíso está arriba donde Cristo está, y los espíritus de todos los salvos van a estar con Cristo al momento de la muerte física. Herman A. Hoyt, The End Times, Chicago Modi, 1969, página 45. Varios pasajes se citan a favor de este punto de vista. En Efesios 4:9, Pablo escribió que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos entienden que nuestro Señor descendió al Hades entre su muerte y su resurrección para llevarse al cielo a los que estaban en el compartimiento de los salvados del Hades. Sin embargo, la expresión de la tierra puede ser una frase aposicional con la connotación de que Cristo descendió en su encarnación a las partes bajas del universo, a saber, la tierra. También se cita el relato del rico y Lázaro, que supuestamente enseña que ambos hombres fueron al Hades, el rico al castigo en un compartimiento del Hades y Lázaro a la bienaventuranza en el otro compartimiento llamado el seno de Abraham en la narración. Claramente el relato enseña algunos hechos importantes tocantes a la muerte y el infierno. A. Hay existencia consciente después de la muerte. B. El infierno es un lugar de tormento. C. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y D. Los muertos no pueden comunicarse con los vivientes. Pero, ¿enseña que hay dos compartimientos en el Hades? No, ciertamente, porque no se dice que el seno de Abraham estuviera en el Hades, sino a lo lejos del mismo. El seno de Abraham es una frase figurativa para denotar el paraíso o la presencia de Dios. Era el paraíso prometido por el Señor al ladrón arrepentido. Lucas 23:43. No un compartimiento bienaventurado del Hades. Primera de Pedro 3:18 también se liga al supuesto descenso de Cristo al Seol o Hades, mientras estaba allí entre su muerte y resurrección. Él anunció su victoria sobre el pecado y trasladó a los que estaban en el compartimiento del paraíso al cielo. Es mucho más probable, sin embargo, que el versículo signifique que el Cristo preencarnado predicará mediante Noé a aquellos que, por haber rechazado esa predicación, ahora son espíritus encarcelados. Según Harry Buys, la teoría de los dos compartimientos fue desarrollada en el período intertestamental. El desarrollo principal de la doctrina del castigo eterno en este periodo viene del hecho de que el Seol está ahora dividido en dos compartimientos, uno para los buenos llamados el paraíso y el otro para los malos llamado la Gehenna. The Doctrine of Eternal Punishment, Filadelfia, Presbiteriana en Reformed, 1957, página 18. Las siguientes páginas dan pruebas de la literatura apocalíptica de aquel periodo. Yo creo que el santo del Antiguo Testamento al morir iba inmediatamente a la presencia del Señor. Al ladrón arrepentido se le prometió que él estaría en el paraíso el día de su muerte, Lucas 23:43, y el paraíso era la presencia del Señor, 2 Corintios 12:4. En la transfiguración de Cristo, Moisés y Elías aparecieron en su presencia y hablaron con él. Hemos de entender que esa conversación entre Cristo, Moisés y Elías tuvo lugar en el compartimiento superior del Hades, donde Moisés y Elías habían estado hasta después de la muerte de Cristo. Entenderemos entonces que la transfiguración de Cristo se efectuó en el paraíso del Hades. Hemos de entender que Elías fue llevado en su traslado al Seol o Hades y no al cielo. Creo que no. Más bien, el santo del Antiguo Testamento fue inmediatamente al cielo para esperar la resurrección de su cuerpo a la segunda venida de Cristo. 4. Universalismo. Declarado simplemente, el universalismo afirma
que tarde o temprano todos seremos salvados. La forma más antigua de universalismo, que se originó en el segundo siglo, enseñaba que la salvación llegaría después de un periodo de castigo temporal. El nuevo universalismo de nuestros días declara que todos los hombres están salvos ahora, aunque todos no estén conscientes de ellos. Por lo tanto, la obra del predicador y del misionero es decirles a las personas que ya son salvas. Aunque Karl Barth negó que él enseñara la reconciliación universal de todos los hombres, sí enseñó claramente la elección universal de todos en Cristo. Otros claramente afirman, por ejemplo, que el amor radical de Dios persigue a los hombres hasta que todos estén salvos. La evidencia bíblica. Versículos a los que apelan los universalistas son Juan 12:32, a todos atraeré a mí mismo. 1 Corintios 15:22, en Cristo todos serán vivificados. Filipenses 2:11, cada lengua confiese. Y 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero estos versículos no enseñan que todos los hombres finalmente serán salvos. Juan 12:32 dice que la cruz de Cristo hace posible la salvación tanto de judíos como de gentiles. Note que el Señor en el mismo pasaje hizo una advertencia de juicio a los que le rechazan. Versículo 48. 1 Corintios 15:22 afirma que todos los que están en Cristo serán vivificados, no todo el mundo. Filipenses 2:10 y 11 nos aseguran que un día todos reconocerán a Jesús como Señor, pero no necesariamente como Salvador. 1 Timoteo 2:4 expresa el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero no promete que todos lo serán. Los universalistas, por conveniencia, pasan por alto otros versículos. Considere, por ejemplo, algunas de las propias palabras del Señor. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Por el hecho de que se usa la misma palabra, es imposible alegar que el castigo eterno no sea tan interminable como la vida eterna. Otros pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la condenación eterna incluyen 2 de Tesalonicenses 1:8 y 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 1 de Corintios 1:18, 4:3 y Hebreos 2:3. Toda persona es salva o perdida y cualquiera que muera sin recibir a Cristo como Salvador personal será condenado eternamente. B. La evidencia teológica. Algunos universalistas prefieren argumentar teológicamente. Ellos alegan que la naturaleza de Dios es totalmente amor. ¿Cómo pues, preguntan ellos, pudiera semejante Dios condenar a alguno en esta vida o en la venidera? Dios es muy bueno para rechazar a nadie. Sin embargo, el carácter de Dios incluye no solo amor y bondad, sino también justicia, santidad e ira. Los universalistas sacrifican la justicia de Dios ante su amor, lo cual resulta en un Dios diferente del Dios de la Biblia. Otros alegan que un Dios justo no daría castigo infinito por el pecado finito, pero esto pasa por alto ese principio importante de que el crimen depende del objeto contra quien haya sido cometido. Un Dios infinito, al igual que del sujeto que lo comete, el hombre finito, golpear a un poste no es un acto tan culpable como lo es pegarle a un ser humano. Todo pecado es, en definitiva, contra un Dios infinito y merece castigo infinito. 5. Condicionalismo. El condicionalismo o la inmortalidad condicional define el castigo eterno como la completa extinción en el olvido para siempre. Argumentos bíblicos. La perdición, en griego destrucción eterna,
en tal pasaje como segunda de Tesalonicenses 1:9 significa para el condicionalista una calidad de destrucción, a saber, extinción eterna. También se entiende que sea una palabra mayormente cualitativa. Así, el fuego eterno significa un fuego que no comienza ni termina con la edad presente, que no nos da indicación alguna en cuanto a qué les ocurre a los que son lanzados en él. Concerniente al paralelismo entre el castigo eterno y la vida eterna en Mateo 25, 41 y 46, un condicionalista dice que tenemos que cuidar de que, insistiendo en la paralela entre vida eterna y castigo eterno, no incurramos en un espíritu vindicativo o gozo impío por el destino de los injustos. Edward William Fuchs, The Fire That Consumes, Houston Provincial Press, 1983, página 195. No se ofrece exégesis adicional de este pasaje. El mismo autor afirma que no hay ninguna base exegética clara en Lucas 16 para conclusión alguna concerniente al fin del impío, página 208. Este ejemplo demuestra la clase de exégesis superficial a la cual los condicionalistas tienen que recurrir para justificar sus criterios. B. Argumentos teológicos. Los tradicionalistas usualmente entienden la muerte como separación. Los condicionalistas la definen como ausencia de vida, es decir, extinción en algún momento. Por supuesto, esa definición no funcionaría en cuanto a los muertos en Cristo, o la muerte física, o la muerte a sí mismo. Los condicionalistas insisten en que solo Dios posee inmortalidad, 1 Timoteo 6:16, y que por lo tanto los seres humanos no la tienen. Sin embargo, varios otros atributos que son predicados solamente de Dios tienen alguna correspondencia en el hombre. Sabiduría, Romanos 16:27. La pregunta para la cual el condicionalista no tiene respuesta es esta: si los malos han de sufrir un periodo indefinido de castigo antes de ser aniquilados, ¿no pudiéramos esperar que un evento de tal trascendencia como sería esa aniquilación se afirmara en algún lugar en los muchos pasajes escatológicos de la Biblia? ¿Será posible que los creyentes estén sin lágrimas en el cielo, sabiendo que algunos que conocieron en la tierra estarán en el infierno? Parece que será así, y solo porque la propia perspectiva del creyente cambiará, de modo que podrá comprender las graves consecuencias del pecado. Isaías 66:24. Por supuesto, nadie se deleita en el castigo eterno de los impíos. Esa doctrina debiera servir para compelernos aún más a tratar de persuadir a las personas a que acudan a Cristo a fin de que reciban la vida eterna.